Quédense de pie en todo campus. Estoy rebosando de emoción. Doxología significa dar alabanza y gratitud con palabras. Sucede al inicio de un momento o al final de un momento. Así que creo que a veces es fácil para nosotros solo dejar que otra persona lo haga. Es más fácil para nosotros decir que el equipo de alabanza lo haga, que ellos canten, que ellos lo hagan. Pero si podemos durante los próximos 30 segundos, donde sea que estés, solo levanta tus manos alto o bajo. Vamos a pasar solo los próximos segundos diciendo, yo voy a darle a Dios alabanza con mi boca. Voy a levantarlo con mis palabras. Estas son tus palabras. ¿Qué crees sobre Dios? No necesitas escuchar lo que tengo que decir. ¿Por qué estás agradecido? ¿Por qué adoras a Dios? Podemos tomar los próximos segundos. No me escuchen a mí, escuchen a sí mismos. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Por qué quieres ser agradecido? Solo tomen un par de momentos y solo abran sus bocas. Abran sus bocas. Abran sus bocas. Abran sus bocas. Y denle a Dios alabanza. ¿Por qué quieres agradecer a Dios? Dios, te agradezco por mi familia, te agradezco por mi esposa, te agradezco por mis hijos, que son salvos. Aunque no sean salvos, Dios, te estoy adorando por avanzado, por su salvación. Te agradezco por el nuevo trabajo que tengo. Dios, te agradezco por el trabajo que perdí y aún me estás cuidando. Te agradezco por la sanación en mi familia. Te agradezco porque eres un sanador, porque eres proveedor divino. Te agradezco por eso, en el nombre de Jesús. ¿Podemos cantar en voz alta? Vamos a cantar. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Si lo amas un poquito, junten esas manos y denle alabanza a Dios. Sí. Pueden sentarse donde sea que estés. Vamos a empezar con el mensaje. Hemos estado en esta serie, la serie sobre apologética, llamada Ustedes lo pidieron. Si han estado con nosotros en este viaje, hemos ido de ¿qué es la verdad? A solo hay un camino, las cosas místicas, los misterios, los espíritus y cosas de las que habló el pastor Hall. La semana pasada hablamos sobre la validez de la Biblia. Y este fin de semana estamos hablando sobre Jesús. ¿Por qué Jesús? Puedes confiar en Jesús. Y tengo que decirles algo. Cuando estoy hablando sobre Jesús, me emociono mucho. Y espero poder pasar por esto porque estoy a punto de saltar del escenario. Amo a Jesús. No sé sobre ustedes, pero yo amo a Jesús. Espero poder... ¿Hay alguien que ame a Jesús? La razón que hemos estado yendo a través de esta serie es porque es importante que todo creyente pueda dar una respuesta audaz de por qué crees lo que crees. Bien claro y bien audaz. Quiero que se imaginen esto por un momento. Imagínense estar sentados en una corte. Hay un demandado. Es Jesús. Y la acusación es que declara ser Dios. Ahora, si eres llamado a ser un testigo, ¿cómo defenderías esa declaración? ¿Qué dirías? ¿Cómo demostrarías que Jesús es quien dice ser? Quiero recordarles de lo importante que esto es. Hablamos sobre este pasaje de la semana pasada. 1 Pedro 3:15 dice, manténganse siempre listos para defenderse ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que está en ustedes. Es nuestra responsabilidad como creyentes presentar un caso sólido para Cristo. No solo hablo a los creyentes, hablo a los creyentes veteranos, los creyentes moderados, los creyentes con potencial, incluso los que no son creyentes, porque hasta para los que no son creyentes, te debes a ti mismo buscar y descubrir la verdad. Hay una respuesta para las preguntas que importan. Esto no solo afirma tu fe, sino que te ayudará a explicárselo a los demás. Vamos a
desempacar esto a través de una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué podemos confiar en Jesús? Esta es la respuesta. Porque Jesús está verificado históricamente, divinamente probado, es eternamente consistente y personalmente transformador. Voy a entrar en estas preguntas. ¿Qué dice la historia sobre Jesús? Esa es la primera cosa que vamos a ver. ¿Qué dice la historia sobre Jesús? Si alguien te pregunta, ¿por qué debo creer en Jesús? Debemos dar más que solo una respuesta espiritual. Debemos dar más que un solo porque sí. ¿Cuándo es solo porque sí una buena respuesta? ¿Cuándo es porque lo dije una buena respuesta? ¿Hay alguien que haya crecido en esa casa? Cuando le preguntabas a tus padres algo y no te dejaban hacer la cosa que quieres hacer y después preguntabas ¿por qué? Y ellos decían, porque yo lo digo. O solo porque sí. De niño, eso nunca era una buena respuesta para mí, pero tenía mucho miedo para hacer más preguntas. Mientras crecía, dije, nunca les diré eso a mis hijos, porque yo lo digo, o solo porque sí. Y después tuve hijos. Y me encontré diciendo la misma cosa que mi papá me dijo a mí. Pero entendí algo diferente. Entendí que cuando mi papá decía, porque yo lo digo, estaba diciendo, confía en mí por causa de la evidencia que te he dado y la historia que tenemos juntos. En cuanto a la fe, si no la estudias, no sabrás en qué confiar. Así que no solo le puedes dar a alguien una respuesta de porque yo lo digo. Así que, ¿qué dice la historia sobre Jesús? Déjame empezar con esto. Jesús nunca escribió un libro, pero su vida es la mejor historia que jamás ha sido dicha y la más escrita en la historia. Nunca escribió una canción. Aún así su nombre está en miles de millones de canciones y ha inspirado canciones más que cualquier otro nombre en el mundo. Nunca escribió un poema. Aún así es la inspiración de poemas y libros, himnos y muchas cosas. Nunca levantó un ejército. Aún así sus seguidores han conquistado reinos de oscuridad. No tuvo una educación formal universitaria. Sin embargo, edificios han sido dedicados y abiertos gracias a él. Sus enseñanzas han iluminado las mentes más grandes e inteligentes del mundo. ¿Alguna vez se han detenido para considerar esto? Cuando hablamos sobre la historia, todo el tiempo está marcado por la existencia de Jesucristo. Todo el tiempo está marcado por la existencia de Jesucristo. ¿Sabían que AC y DC existen gracias a Jesús? AC significa antes de Cristo. DC, aunque muchas personas creen que significa después de la muerte, no es así, significa Anno Domini. Es la frase en latín para el año del Señor. Basado en nuestra investigación histórica, sabemos que es dentro de 4 a 6 años cuando Jesús nació. Significa que el nacimiento de Jesús dividió el tiempo por la mitad. Así de importante es. Toda persona en el planeta está viviendo bajo el efecto dominó de su existencia. El hecho que todo el mundo marca su historia por su vida es confirmación de su impacto y su realidad. Aunque no lo conozcas personalmente, no puedes negar que su nombre es el nombre que está sobre todo. Jesús está entretejido en la trama del tiempo. Es tu calendario, es tu cita. Solo eso debería ser suficiente para nosotros probar de que Jesús es más grande que la historia. Es el que cambió la historia para siempre. Voy a darles unas cosas más para que puedan regresar a casa con esto. Esta es otra cosa que... Vamos a ver unas evidencias bíblicas adicionales. Hay 5 eruditos. Hay como 35 de ellos. Solo voy a hablar sobre 5 de ellos hoy. 5 eruditos. Cornelio Tácito, Fabio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio Tranquilo y el Talmud de Babilonia. Suena como un equipo universitario de fútbol. Pero estos eran 5 de los eruditos romanos más venerados del 1 al 5 siglo. Ellos eran conocidos por tener relatos meticulosos y autorizados del Imperio Romano, de la historia judía y cultura. Todos ellos afirmaron con una gran confianza e investigaciones que Jesús vivió. Fue crucificado por Pilato, no fue como ningún otro hombre, y sus discípulos no abandonaron su discipulado.
Lo que hace a estos eruditos tan significantes en la discusión de Jesús es que ni siquiera eran cristianos. No eran cristianos, tampoco simpatizaban con la fe cristiana. De hecho, tenían toda razón para descartar o ignorar el cristianismo, porque era un movimiento creciente que era una amenaza para Roma y su manera de vida. Pero no podían negar: Jesús existe, Jesús es real. Y por si acaso alguien está preguntando, ¿sabían que todos están hablando sobre el mismo Jesús? ¿Saben qué común era el nombre Jesús en esa época? Fue bien común. Así que no estaban hablando sobre, ¿sabes? Ese Jesús. No, fueron bien específicos. El Jesús bajo. No, el Jesús alto. El Jesús con el tiro de 3 puntos. No, ellos sabían específicamente de qué Jesús estaban hablando todos ellos. Eso es lo que lo hace tan significante. Cuando los eruditos seculares verifican lo que la Biblia declara, eso es algo significante. Lo que sacamos de eso es, aunque no abras la Biblia, los récords históricos de eruditos seculares no cristianos nos dicen que Jesús vivió y fue crucificado. Y dejó una marca en el mundo que no puede ser ignorada. Eso significa que nuestra fe no está construida sobre fábulas y mitos. Está construida sobre la verdad, apoyada por la historia. Esto es lo que la historia dice sobre Jesús. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Ya hemos cubierto la semana pasada que la Biblia es una fuente confiable y válida para la historia. Pasamos por todo eso. Si no sabes lo que todo eso es, regresa y ve ese video. Y si quieres saber otras cosas, ve y escucha el podcast. ¿Amén? Y hay unas cosas que voy a cubrir aquí. No podré cubrir todas estas preguntas y pueden encontrar esas preguntas en el podcast. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Vimos la ilustración la semana pasada que la Biblia tiene una interconexión increíble. Es su propio hipervínculo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene un tema central y es Jesucristo. Él está en el centro. La Biblia no solo representa a Jesús como un gran maestro, profeta o líder moral. Audazmente proclama que Jesús es Dios, que es el Salvador del mundo y el único por el cual podemos tener vida eterna. ¿Conocen Juan 1:1? Dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando llega Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre hombres. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta escritura, las escrituras, este pasaje, me encanta el libro de Juan, encapsula la belleza y el misterio de Jesús. Dios tomó forma humana, vivió entre nosotros y mostró su gloria divina a través de su vida. Hay cumplimiento aquí. Hay cumplimiento de profecías. Una de las piezas más poderosas que tenemos para hablar sobre quién es Jesús. Hablamos sobre esto la semana pasada. También hay más de 300 profecías mesiánicas que Jesús cumplió. Si quieres saber sobre esas, ve y escucha el mensaje de la semana pasada. Pero quiero contarles un par de cosas que necesitamos cubrir. Isaías 53, 3 al 5. 53, 3 al 5 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. 800 años antes de que Jesús llegue, Isaías describe en detalle cómo iba a ser su crucifixión, la vida de rechazo, el dolor, el último sacrificio de Jesús. La crucifixión de Jesús no solo fue un acto al azar, fue el cumplimiento del plan divino dicho miles de años antes de que Jesús llegue. Es un recordatorio del amor de Dios por la humanidad. Estas son otras profecías que pueden investigar que se cumplieron. Nació de una virgen. Esto sale en Isaías 7 y fue cumplida en Mateo 1. Viene del linaje de David. Vemos eso en Jeremías 23:5. Fue cumplida en Lucas 3:31. Solo por si acaso alguien esté haciendo la pregunta, escucho a la persona decir que hay una contradicción en los evangelios de dónde Jesús nació, porque Lucas dice una cosa, pero Mateo dice otra cosa. Lucas muestra la genealogía de Jesús a través de María. Mateo muestra la genealogía de Jesús a través de David. No son contradicciones, muestran cosas diferentes. La genealogía de María está conectada directamente a Jesús, que es el Salvador del mundo. La otra genealogía, la genealogía de José,
es la genealogía que Jesús es el rey, que tiene un asiento en el trono. No es contradicción, son congruentes entre sí. Si alguien les dice que hay contradicciones entre la genealogía de Jesús, pueden decirle, eso no es cierto. Fue llamado a salir de Egipto. Oseas 11:1 fue cumplida en Mateo 2:15. Entrará en Jerusalén montado en un burro. Zacarías 9:9 fue cumplida en Mateo 21:5. Todas las profecías sobre Jesús apuntan a una verdad innegable. Él es el Mesías. Es el Mesías. Deberían estar felices sobre eso. Es el Mesías. Así como la firma de un artista afirma su arte, el cumplimiento de profecía afirma la identidad de Jesús. Es quien la Biblia dice que es. Así como una pieza de arte, cuanto más cerca mira las Escrituras, más claro verás que todo señala a Él. Sabemos lo que la historia dice, sabemos lo que la Biblia dice. La Biblia no solo habla de Jesús como Mesías, también habla sobre su divinidad. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Solo por si acaso alguien te pregunte, dice aquí en el pasaje que Jesucristo fue el primogénito sobre toda creación. Sé que puedes ver esa palabra, analizarla y decir, el primogénito significa que Jesús es el primero. A veces, separar una palabra nos aleja del significado de la palabra. Déjame darles un ejemplo. Un sándwich no es arena y brujas. ¿Están de acuerdo? A veces, cuando miramos palabras, pensamos que significa una cosa, pero no significa eso. Entonces, cuando dice que es el primogénito, significa que es el único. Es lo mismo en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Su único hijo, eso es lo que eso significa aquí. Jesús refleja perfectamente la gloria y poder de Dios, sus milagros, sus enseñanzas y su sacrificio. Todos muestran de que Él es la personificación de la presencia de Dios en la tierra. Eso es lo que la historia dice sobre Jesús. Es lo que la Biblia dice sobre Jesús. ¿Qué dice Jesús sobre Jesús? Buena idea. Vayamos a la fuente misma. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué dice Jesús sobre él mismo? Entramos en el corazón de su ministerio, su identidad, su propósito y su llamado divino. Jesús no solo ofrecía ideas filosóficas o enseñanzas religiosas, está haciendo una afirmación que tuvo consecuencias eternas. En Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Nadie más lo es. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 14:6, es mi favorita, más vale que también sea tu favorita. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna ambigüedad aquí. Soy el camino y necesitamos entender el camino más que nunca. En un mundo donde las personas te dicen que hay muchos caminos al camino, muchos caminos a la felicidad y muchas maneras a la satisfacción, Jesús se para solo y declara audazmente que solo hay un camino y es Él. Y no es solo una declaración, es una invitación y declaración. No ofrece una opción entre varias. Dice que es el único camino y el único que te llevará a la vida eterna. Todo otro camino lleva a confusión, destrucción y vacío. Pero Jesús dice, voy a llevarte directamente al corazón del Padre. Voy a llevarte directamente a la vida eterna. Esto es lo que hace. Déjenme decirles por qué necesitan el camino. Todos necesitamos el camino. Ninguno de nosotros ha alcanzado la bondad de Dios, de su estándar perfecto, Romanos 3:23.
hemos sido separados de Dios por causa del pecado. Y no hay ninguna cantidad de buenas acciones, filosofías, libros de autoayuda, yoga o cualquier otra cosa de la que puedan pensar que va a acercarte a Jesús. Solo Jesús puede hacer algo sobre el pecado, y lo hizo. Romanos 5:8 dice: pero Dios, cuando todavía éramos pecadores, nos amó y murió por nosotros. Es el único que puede pararse en la brecha, porque es el único que vivió una vida perfecta y después pagó el precio por nuestros pecados. No hay ningún otro camino que lidie con eso, aparte de Jesús. Solo Jesús pudo hacer eso. Tomó todos nuestros pecados y los clavó a la cruz, y la cruz cambia todo. La cruz cambia todo. Mira la cruz. No puedes mirar a Jesús sin entender el significado de la cruz. Es la cruz donde colgó y tomó todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, toda nuestra culpa. Después clamó: consumado es. Cuando dijo consumado es, no estaba hablando sobre su vida. Estaba diciendo que el pecado que tú no puedes pagar, ya lo he pagado por completo. La deuda se acabó. Y no hay otra religión que ofrezca esa clase de gracia. Ninguna otra persona puede hacer lo que Jesús hizo. No es merecido, es inmerecido y se da libremente. Y solo Jesucristo puede hacer eso. La cruz es más que solo un símbolo que llevas alrededor de tu cuello. Esto es más que una foto que pones en la pared. Es una demostración del amor de Dios y su justicia chocándose entre sí. Es donde el pecado se encontró con la gracia, donde la muerte fue derrotada y donde Jesús se convirtió en el puente entre la humanidad y el Padre. Jesús es el camino. Sé que vivimos en un mundo donde las personas dicen que hay varios caminos a Dios. Discúlpeme. Suena bonito, pero seamos reales. Si hubiera otros caminos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Si las buenas obras, o siendo una buena persona moral, fuera el camino, ¿por qué Dios mandaría a su Hijo a morir y sufrir en la cruz? La misma existencia de la cruz apaga la idea de que hay varios caminos a Dios. Jesús es el único. Cuando el mundo trata de venderte atajos, desvíos o arreglos temporales, Jesús dice: yo soy el camino. Soy el camino fuera de la depresión. Soy el camino fuera de la adicción y miedo. Soy el camino a la sanación, paz, perdón, libertad, propósito, alegría, fuerzas, victoria y amor. Soy el camino a la vida eterna. Es el único camino. Jesús no solo hizo el camino, es el camino. Después dice que es la verdad. Es la verdad. En un mundo lleno de mentiras, decepción, medias verdades, promesas vacías, Jesús corta a través del ruido y audazmente dice: yo soy la verdad. No soy una versión de la verdad. No soy una perspectiva entre muchas verdades. Soy la verdad definitiva, inquebrantable e innegable. Lo escuchamos hace unas semanas, que la verdad no es solo un concepto, la verdad es una persona. No es algo que buscas en el mundo, es algo que encuentras en Cristo Jesús. Toda palabra que dijo, toda acción que tomó fue una encarnación de la verdad. Desde el momento que entró en el mundo, estaba revelando el corazón del Padre, la verdad del amor de Dios y la realidad de su reino. Cuando Jesús dice que es la verdad, dice que toda otra supuesta verdad debe inclinarse ante Él. Él expone las mentiras del enemigo, las promesas falsas del mundo y la confusión que intenta nublar tu mente. Él es la verdad que te libera. Así que puedes confiar en su palabra, porque no es un buen consejo
es verdad eterna. Cuando dice que te ama, eso es verdad. Cuando dice que eres perdonado, eso es verdad. Cuando dice que no eres condenado, eso es verdad. Cuando dice que nunca te dejará o abandonará, esa es la clase de verdad en la que puedes construir tu vida. Dice que es el camino, es la verdad. Y después dice que es la vida. No está hablando sobre la clase de vida que el mundo define, lo temporal, lo frágil, lo incierto. Este mundo ofrece miles maneras diferentes de vivir, pero ninguna de esas es consistente. Nos dicen que debemos buscar el éxito y perseguir la felicidad y seguir lo que sea que nos haga sentir bien. Pero Jesús entra en el caos de todas esas promesas vacías y esas búsquedas vacías y declara audazmente: yo soy la vida. Y cuando Jesús dice que es la vida, está ofreciendo algo eterno, algo abundante y algo que desborda. Cuando caminas con Jesús, Él es la vida que te redime de tu pasado, te empodera para tu presente y te asegura para tu futuro. Esto no es solo una vida después que mueres. En Juan 10:10 dice: vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso no es simplemente sobreviviendo la vida. Eso no es simplemente estoy sobreviviendo la vida en el nombre de Jesús. Eso es vida en la plenitud de la gracia de Dios, el poder de Dios y el propósito de Dios. Cuando era pequeño, decían: ¿cómo andas, madre? Solo estoy aguantando. Necesitas hacerlo mejor que eso. Porque esa no es la vida por la que Jesús vino. No vino para que puedas hacerlo a las justas. No vino para que tu vida solo esté bien. Vino para que tu vida sea abundante. Y vamos a mover esto. Quitemos esto del camino. No soy un predicador de la prosperidad. Aunque sí creo que cuando estás con Dios, prosperas. Pero seamos claros, puede que no sea dinero. Puede que no recibas más dinero en tu bolsillo, pero Dios te enseñará a balancear tu dinero para que tengas más cosas y puedas ayudar a más personas. Tu casa. Puede que tu casa no se vuelva más grande de lo que es, pero Dios va a mostrarte cómo manejar tu casa. Va a hacer que unos amigos vengan, porque sabes que eres horrible en cómo guardas cosas. Tienes cosas por todos lados, así que tendrás un grupo de comunidad, vendrá a tu casa y dirán: así es como te organizas. Dios va a hacer tu vida prosperar. No siempre es financieramente, pero siempre es libertad. Él es vida. Me encanta cuando Jesús dice en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Jesús está declarando quién Él es. Yo y el Padre somos uno. No dice que conoce a Dios, declara que es Dios. En Juan 8:58 dice: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús está retomando la misma conversación que tuvo con Moisés en el libro del Éxodo. Cuando Moisés dijo: ¿quién debo decir que me mandó? Y Dios dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esta es la misma cosa que Jesús dice. Puede que haya un escéptico que diga: Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Claro que sí. Está usando el lenguaje de Dios. Déjenme mostrarlo. Miren. En Juan 5:18 dice esto: entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando escucharon a Jesús decir, aún antes de que Abraham naciera, yo soy, está diciendo: ¿dices que eres Dios? No estás diciendo que eres como Dios, o que conoces a Dios, o que eres un amigo de Dios, o que eres un hijo de Dios. Estás diciendo que eres Dios. Tenemos que eliminar a este hermano. Entendieron el lenguaje, y ese lenguaje significaba que esto es lo que Jesús estaba diciendo, que Él es Dios. Sabemos que Jesús dice que es Dios. En Juan 10, Jesús dice: entrego mi vida para volver a tomarla. No me quitan la vida, nadie va a robar mi vida, yo la entrego para que pueda volver a tomarla. E hizo eso. En Juan 10 hace eso. Y después, ¿qué pasa en Mateo 28? ¿Sabemos lo que pasa en Mateo 28? Resucita.
Lo dije rápido, porque algunos no saben. Pero en Mateo 28 va a la cruz, fue a la tumba, resucitó y salió de la tumba. Cuando resucitó dijo, todo poder en el cielo y la tierra pertenece a mí. ¿Quién puede decir eso? Solo Dios. El escéptico puede decir, todo es bonito, pero ¿qué pasa con la evidencia de la resurrección? Esto es bueno. Hay un par de cosas que voy a compartir con ustedes y esto se va a mover bien rápido, así que acompáñenme, podrán tomar notas y poner estas notas en su app y si no lo recuerdas puede retroceder esto. Hay algo llamado la precaución de los romanos. Así es como sabemos que Jesús, esta es la evidencia que Jesús resucitó, la precaución de los romanos. Cuando Jesús murió, antes de que Jesús muera, hubo rumores en la corte romana de que los discípulos iban a venir a robarse el cuerpo de Jesús. Estos fueron rumores. Entonces, porque hubo rumores, esto es lo que los romanos hicieron. No solo pusieron a Jesús en una tumba, hicieron que lo rodeen guardias. Cuando la Biblia dice guardias, no significa dos personas. Hubo dos guardias parados al frente de la tumba, pero guardia significa 10 a 30 hombres. Así que no solo hubo dos, hubo por lo menos 10 a 30 hombres en el cementerio porque asumían que alguien iba a tratar de robar. Y estos no son guardias normales. Estos no son guardias de cada 2 fines de semana. Estos son considerados Navy SEALs. ¿Me entienden? No solo por causa de las precauciones, no solo tenemos a los guardias, también pusieron una piedra al frente de la tumba. La piedra fue 3.500 a 4.000 libras. Eso es 2 escalates y medio. Porque querían asegurarse de que un grupo de hombres que solo eran pescadores y fabricantes de tiendas no traten de venir y quitar la piedra. No tienen esa clase de músculos. Después, la tercera cosa que hicieron, pusieron un sello en la piedra. Esta es otra precaución. Si alguien la manipulaba, supieran que lo hicieron. La cuarta cosa que hicieron, mandaron un decreto. Si alguien se metía con esto, la pena sería la muerte. Porque ha habido algunas personas que dicen, tal vez los guardias lo hicieron. ¿Por qué los guardias arriesgarían sus vidas por un Jesús que no están siguiendo? Ese es el número 1. ¿Entienden eso? ¿Lo escribieron? Este es el número 2. La fe de los discípulos. La fe de los discípulos. Cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos se esparcieron. Salieron corriendo. Corrieron con miedo. Pero cuando Él resucitó, todos regresaron. ¿Por qué? Porque lo vieron. Porque estos discípulos arriesgaron todo por algo que sabían que era una mentira. ¿Por qué regresarían? No tuvieron que hacer eso. ¿Por qué regresarían para ser crucificados, ser despellejados, ser hervidos, ser decapitados y perder sus familias por algo que saben que es una mentira? Esa es la segunda razón. La tercera razón es las apariciones posteriores a la resurrección. En Hechos 1:3 se les apareció durante un periodo de 40 días. En 1 Corintios 15, Pablo escribe de que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Pablo hasta dijo, no confíen en mi palabra, la gente sigue viva. Así que pueden ir y preguntarles. Número 4. Ya hablé sobre algunos de estos escritores, los eruditos, pero también está Thomas Arnold. Fue un profesor ateo y también hay otros profesores ateos. Después de hacer la historia estaban como, Jesús realmente resucitó. Frank Morrison escribió el libro ¿Quién movió la piedra? Lee Strobel escribió el libro El caso de Cristo. Josh McDowell escribió Evidencia que exige un veredicto. Intentaron refutarlo y luego encontraron pruebas irrefutables de su resurrección. Así es como sabemos que Jesús vive. Sabemos lo que la historia dice. Sabemos lo que la Biblia dice. Sabemos lo que Jesús dice. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices sobre Jesús?
Hay una escritura bien importante en Mateo 16. Jesús está parado con los discípulos y dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy? Respondieron, algunos dicen que eres el profeta Elías reencarnado. Después se dirige a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Va Pedro. Pedro, ¿quién dices que soy? Jesús no está cuestionando su identidad. No busca afirmación. ¿Quieres saber? Las personas que me han visto caminar sobre el agua, calmar el mar, resucitar a los muertos, cambiar vidas, ¿qué dicen sobre mí? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta no fue hecha solo para provocar un pensamiento, fue diseñada para revelar la profundidad de su fe. A Jesús le importa lo que dices porque tu confesión no es solo sobre conocerlo intelectualmente, es sobre confiar en Él personalmente. Es sobre permitir que esa revelación cambie tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Deja que la evidencia hable. Sabemos quién es históricamente, sabemos quién es bíblicamente, pero ¿quién es para ti? Uno de mis pasajes favoritos está en Juan 4. Cuando Jesús está hablando a la mujer samaritana, ni siquiera sabemos su nombre, pero ella será conocida en la historia como una de las personas más importantes. Después que tiene una conversación con Jesucristo, ella corre y dice, vengan y conozcan a un hombre que me acaba de decir todo sobre mí. ¿Por qué es esto importante? Tenemos una mujer que claramente no estaba viviendo el tipo de vida correcta. Y el pueblo sabía que ella no estaba viviendo el tipo de vida correcta. Ella sabía que no estaba viviendo el tipo de vida correcta. Es por eso que estaba en el pozo al mediodía. Porque sacas agua en la mañana, no sacas agua en la tarde. Así que ella está en el pozo al mediodía porque estoy seguro de que muchas personas están chismeando sobre ella. Ella está en su sexto hombre. Aquí va otra vez. Así que ella va en la tarde, después que todas las mujeres y todas las personas se han ido, pero ella corre al pueblo y dice, vengan a conocer al hombre que me dijo todo sobre mí. La Biblia dice que ellos fueron y muchos creyeron por causa de su testimonio. Ella no fue al seminario, ni siquiera sabemos si estaba en un estudio bíblico. Pero su testimonio de quién Jesús era para ella fue tan significante de que hizo a otra persona decir, tengo que ir a ver. ¿Tu testimonio hace eso? ¿Tu testimonio hace que otras personas digan, puede que no me caigas bien, pero hay algo diferente? Necesito ir a ver. Quiero que mi testimonio de quien Jesús es para mí, que sea tan fuerte y tan infeccioso, que hace que otras personas vayan corriendo para averiguar. Lo que tú dices sobre Jesús importa, porque lo que tú dices sobre Jesús cambiará todo lo que pasa en tu vida. Cómo vives, lo que haces, cómo crías a tus hijos, cómo tratas a tu cónyuge, cómo trabajas. ¿Quién es Jesús para ti? Para el creyente, espero que esto sea fuego para tu fe. Para el que no es creyente, es mi oración de que esto sea fuego para tu fe. Que has escuchado estas palabras y dices, por lo menos necesito ir y averiguar más sobre este Jesús. Tengo que buscar más profundo. Si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, no importa dónde estás, quién eres, este es el momento, este es el mejor día para que te involucres y tengas una relación con Jesucristo. ¿Amén? Oh, ¿sí creen eso? Amén. Hay muchas personas aquí. Si responden la pregunta, ¿por qué Jesús? Pueden contarte que sí,
es históricamente confiable, ha cumplido toda profecía, pero aún más importante, ha transformado mi vida. Y quiero contarte sobre él. Señor Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos que hay más evidencia de quién eres que solo las palabras que salen de nuestras bocas. Te has revelado en la naturaleza, te has revelado en la palabra y te has revelado a través de nuestras vidas que has cambiado y transformado todos los días. Así que Dios, tomamos la decisión, una declaración de seguirte a ti más fuerte, de buscarte, pero también Dios, hacer lo que nos has llamado a hacer, ir y contar y compartir tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad de adorarte en espíritu y verdad, escuchar lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios lo bendiga.